es Michael Bermúdez y por 19 años sufrí con los vicios. Sufrí con el vicio de marihuana, sufrí con el vicio de cristal, de éxtasis en líquido, de cocaína y alcohol. La vida de Michael dio un giro de 180 grados. El cambio de ritmo violento en su vida lo llevó a perder toda su dignidad. Comencé con el vicio de marihuana, que me llevó a fumar marihuana por 3 años. Después de eso me llevó a la adicción de cristal. Y después de cristal comencé a hacer cocaína y otras drogas más fuertes que esas. Lo que comenzó con unos tragos de alcohol avanzó rápidamente. Michael caía en las redes de las drogas. O el Michael que era yo cuando estaba haciendo las drogas era un muchacho de que al principio no estaba muy adicto a las drogas, pero ya cuando comencé a probar más, me comencé a volver más un adicto. Comencé a prostituirme en las calles por dinero, prostituirme con los hombres por dinero, y a veces me prostituía ni por dinero, pero me prostituía por la droga. Mi orientación sexual, yo ya estaba pasando por problemas con eso, más cuando comencé en los vicios, me entregué más a esas cosas. Entonces lo más que yo fumaba, el deseo de querer acostarme más con hombres venía. Entonces ya cuando yo estaba más alto en el cristal, me sentía como que nadie me podía parar, ni la policía me podía parar hasta que me arrestaron. Yo me fui de mi casa a los 13 años. Mi familia no sabía nada de mí, pero como la calle donde me prostituía estaba muy cerca de mi casa, estaba como a otra ciudad, muy cerca. La única manera que ellos sabían de mí era porque mi tío pasaba por esa calle en la mañana para ir a trabajar y después él me miraba ahí en la esquina prostituyéndome. Entonces la única manera que realmente mi mamá escuchaba de mí era por mi tío, cuando mi tío le decía de que habían mirado a Michael, que él había mirado a Michael y que estaba muy endrogado y estaba en la esquina prostituyéndose. Hasta que comencé a juntarme con una amistad que él me estaba influenciando a fumar cigarro, a fumar todo. Y ya con la influencia de la droga es cuando me aventé más a la prostitución. Ahí es cuando yo comencé a modificar mi cuerpo para poder hacer más dinero. Y obviamente ya mirándome más como una mujer, pude atraer clientes de alto nivel. Las personas que hacen las películas o los actores, los cantantes, pude estar en ese nivel social con esas personas. Era un muchacho feliz. Cuando comencé a prostituirme, supuestamente sentí una alegría, sentí como que ese vacío estaba siendo lleno. Cuando esas cosas paraban, o sea, paraba de acostarme con los hombres, paraba de fumar, de emborracharme, ahí es cuando realmente yo miraba que había un vacío muy grande, había una tristeza. Entonces lo que yo hacía para tratar de evitar ese vacío es que me endrogaba más, me emborrachaba más y siempre estaba en ese ritmo de hacer esas cosas. A los 15 años es cuando comencé a meterme en problema con la policía. Para sobrevivir yo tenía que salir a prostituirme en las calles. Entonces por varios años, creo desde los 13 a los 27, es cuando sufrí mucho más con la cárcel. Caí en la cárcel. Mi fondo de pozo era cuando estaba acostado y ya estaba yo al día anterior, había hecho una orgía con varias personas, había consumido cocaína, estaba tomado, estaba fumando mota y cuando llegué a mi casa, ahí es cuando me acosté y dije, algo tiene que acontecer, algo tiene que cambiar. Michael intentó salir de ese infierno una y otra vez, pero volvía a caer. Yo fui a Alcohólicos Anónimos en búsqueda de tratamiento para poder liberarme de tanto tomar. Y entonces
Por varios días sí paré de tomar. Por unos días paraba de tomar, pero después regresaba a tomar mucho más de lo que estaba acostumbrado a tomar. Entonces realmente esas clases realmente no me ayudaron. Ya en el fondo de mi pozo es cuando recibí una invitación de mi abuelita de que ella conocía un lugar donde yo pudiera ser libre de esta droga. Pero todo tiene un límite. Basado en la fe, Michael dio un paso al frente para liberarse de las cadenas del alcohol y las drogas. Para domingo a las 3 de la tarde yo realmente no sabía qué era la cura de los vicios, pero comencé a atender y poco a poco es cuando comencé a mirar el deseo del cristal, que ya no más quería el deseo de fumar, de consumir. O sea, terminando el servicio llegaba a mi casa, llamaba al dealer para que me trajera la droga, pero realmente no la consumía. Yo miré esa diferencia viniendo para la cura de los vicios a las 3 de la tarde. Fui liberado ya pues de todas las cosas como la homosexualidad, la ansiedad, la depresión. Ahora son 7 años que soy completamente curado y sanado de los vicios. Y yo ahora puedo afirmar que los vicios tienen cura.